Ya, vean, sí. Y cuando les cuenta la situación, ¿qué dice la palabra? No le creyeron, pensaban que estaban bromeando. Pensaban que estaba bromeando. El cristiano carnal pierde su credibilidad. Porque ha sido mediocre, en todo mediocre y escurriéndose para sacar ventajas del mundo y de las cosas del reino. Y cuando hay una situación crítica, aunque esté en lo cierto, pierde la credibilidad. Luego, ya, regresa y ella no viene. Los ángeles tienen que agarrarlos, son 4, y los sacan de Sodoma y Gomorra con la ropa que tenían puesta. En una situación difícil. Y Dios interviene para salvarlos. De esta manera, sacarlos y salvarlos, se van sin nada. Están contentos de que quedaron con vida. Nada más que lo que tenían puesto, libre. Luego, en el fruto del camino, ¿se acuerdan? Las instrucciones eran: no miren atrás, no miren lo que pasa. Pero la mujer de Lot, ¿se acuerdan? Miró. Y la palabra indica que miró por arriba, por al lado de Lot. Es decir, Lot era el último. Miró por arriba, por al lado de él, hacia atrás. Y perdió la vida. ¿Qué responsabilidad a veces tenemos? ¿Ser íntegros con el Señor o mediocres y que hasta sufran? La esposa o el esposo, los hijos. ¿Se acuerdan que luego Lot se escapa a un pueblo pequeñito ahí cerca? Aunque la instrucción era vaya al monte. Y cuando ya se tranquiliza todo, le queda un temor, un pánico, que en la llanura nunca más voy a vivir, por si acaso Dios hace esto de mí. Y viven en la montaña, en una cueva, con sus 2 hijas. Y dice la palabra: no había hombres ahí, fueron consumidos todos esos perversos, consumidos, y ahí yo veo que cuando salieron y no les quedó nada, deberían humillarse y acercarse a ver, refugiarse. Después de que Dios los rescató como a través del fuego, no huir a las montañas, sino regresar a la comunión con Dios, y donde estaba Abraham, que estaba viviendo bien con Dios. Pero no. Y luego de la que estaban allá en la montaña, la influencia que Lot permitió que entre en su familia por vivir en Sodoma y Gomorra, pervertió a sus hijos. Y cometen incesto. Ahí en realidad violan a su padre. Y de ellos nacen pueblos enemigos del pueblo de Dios. En el campo espiritual, y pensando en eso, el carnal, cristiano carnal y mediocre, puede dejar una herencia terrible detrás de él. Depende de la profundidad de la entrega a acercarse al mundo. Este es, creo que, uno de los peores ejemplos de un cristiano carnal que se fue hasta el centro de la maldad intentando de ser todavía un cristiano. Y para eso
La Biblia nos invita a través del ojo, no seamos carnales. Arrimémonos más a Dios en vez de más al mundo. Cuando somos jóvenes queremos probar y arrimarnos, somos carnales. A ver qué es lo que ofrece el mundo. Es un peligro de los jóvenes el alcohol, la droga, el sexo que Dios no acepta y otras cosas por internet, en cantidad de basura que es fácil de entrar y nadie se da cuenta. Y probar al mundo. Y luego te quedan huellas que afectan el resto de tu vida, a no ser que Dios en su misericordia toque eso y sane y restaure. Y Él lo hace, es misericordioso, Él ayuda. Eso es algo que me asombra siempre de Dios, su amor, su misericordia y cómo nos da una nueva oportunidad de arrancar con Él. Lo que necesitamos es arrepentimiento, humillación ante Dios y luego fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Muchas veces nos gusta pensar que el arrepentimiento es para el que no conoce al Señor y primera vez tiene que arrepentirse. Así es el mensaje de Juan el Bautista y de Jesús también cuando comenzó su ministerio. Jesús dijo en Marcos 1:15, arrepentidos y creed en el Evangelio. Esos dos pasos también son para el viejo creyente. Si resbala, se cae. El camino a establecer la comunión con Dios es lo mismo. Arrepiéntete de todo eso que has hecho, dicho o dejado de hacer también. Y luego nace esa fe que se apropia de la victoria de Jesús en nuestra vida. Una fe que recibe a Jesús en el corazón. Una fe que recibe el perdón y se restaura la comunión. O si es por primera vez, ocurre el nuevo nacimiento. Lord nos advierte de ser mediocres y carnales. Y la palabra nos dice en Santiago 4:4: ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Pensemos a Lot, por ejemplo, en este contexto peligroso. ¿Os suponéis que en vano, dice la Escritura, el Espíritu que hizo morar en nosotros nos anhela celosamente? Dios tiene celo de ti, tiene celo de mí. Él quiere que le amemos y nos arreglemos cariñosamente a Él continuamente. Pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores. ¿Qué quiere decir? Arrepiéntanse. Arrepentámonos si hemos estado tibios, carnales. Purificad vuestros corazones, desechen todo lo malo que han acumulado ahí, las acciones, pensamientos, todo. Y ustedes los de doble ánimo. Afligíos, lamentad y llorad. Es decir, arrepiéntanse de corazón. Sientan dolor por haber hecho algo que ofende a Dios, haber pecado. Que la risa se convierta en llanto, que sea auténtico el arrepentimiento, que se sienta hasta lo más hondo en las fibras del corazón y que vuestro gozo se convierta en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dios cuidó de Lot hasta el fin, aunque diríamos nosotros carnales, no se lo merece.
¿verdad? Si nos ponemos carnales, decimos, ese no se merece. Pero cuando tenemos el amor de Cristo, decimos, todo el mundo se merece. Pero no por merecimiento, sino porque Él nos amó. Amén. Y a todos. A ninguno se le debe desear vete al infierno, ni al peor enemigo. A nadie. Es tan terrible ese lugar. Y no, porque era carnal, Dios lo salvó a través del fuego. Y no le quedó nada, una cueva con sus dos hijas. Su sobrevivencia espiritual, hambre espiritual, falta de comida espiritual, solo supervivencia. En Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 6, se nos habla sobre Lot. Y por eso digo que se salvó por esta cita. Segunda de Pedro 2, versículo 6. Habla ahí de cosas que han pasado anteriormente y llegamos aquí a Sodoma y Gomorra. A mitad de camino del versículo 6 dice, y condenó a destrucción las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas como ejemplo para los que habían de vivir impíamente. Son un ejemplo que nunca así no se debe hacer. A Dios no le agrada nada lo que Sodoma y Gomorra hacían. Pero el versículo 7 dice, y sí rescató al justo Lot. Que mire, dice, al justo Lot. Algo de oro había en su corazón. Allá en el fondo, escarbando duro, se encontraba algo de oro, algo de fe genuina, aunque había mucha basura arriba que dominaba su vida. Al justo Lot, que habitaba en medio de ellos y afligía de día en día su alma justa por los hechos malvados de ellos. Aunque se arrimó al mundo y fue al centro de la maldad de ese tiempo, no se dejó contaminar en el sentido que terminó aceptándolos, pero terminó conviviendo con eso, al lado, y perdió todo. Pero le afligía, no se dejó contaminar, pero convivía. Bien difícil. Cristo nos llamó a la libertad, y si el Hijo nos liberta, son verdaderamente libres. Pero el carnal se pone unos marcos alrededor al ser carnal y además en el mundo, unos marcos de aflicción tremendos que le afectan y no crece espiritualmente a la estatura y plenitud de Cristo, no avanza. Está en el camino, pero raquíticamente. Dice en el versículo 9, entonces el Señor sabe rescatar de la prueba a los piadosos y guardar a los injustos para ser castigados en el día de juicio, especialmente a aquellos que andan tras las pervertidas pasiones de la carne y desprecian toda autoridad. Esto nos ilustra la condición de los hombres y mujeres de Sodoma y Gomorra. Iban tras las pervertidas pasiones de la carne y despreciaban toda autoridad. Aquí nadie me manda. Yo hago lo que quiero y el placer que quiero lo agarro aún por la fuerza. Por eso debemos ser vigilantes, velar y orar, para que no entremos y peor caigamos en la tentación. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está en contra de aquellos que hacen el mal. Eso está en 1 Pedro 3, versículo 12. Luego de Hebreos, para terminar ya, 3:14 dice, para
Porque hemos llegado a ser participantes de Cristo. Todo el nacido de nuevo es participante de Cristo. Cristo mora en él. Y luego continúa, si de veras retenemos el principio de confianza hasta el fin. Hay que perseverar, hay que mantenerse, hay que avanzar. Y Filipenses 1:6 dice, estando convencidos de esto, que el que en vosotros comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo. Amén. Amén. Abraham mintió, se portó mal algunas veces, pero él regresaba a Dios, sacrificaba animales, derramaba sangre que figuraba el futuro sacrificio de Cristo, arreglaba las cosas con Dios. Él no era perfecto, él no llegó a ser el padre de la fe instantáneamente, no. En las montañas de Moria, Dios lo curó de todas sus mañas. ¿Y saben qué dice la palabra? Jesús dice, Abraham vio mi día. Cuando sacrificaba a Isaac, levantaba el puñal, vio a Cristo. ¿Y qué dice la palabra? Jesús dijo, y se gozó. Y se gozó. No tuvo que sacrificar a su esposa. Tremendo. Alguien que se mantiene a pesar de sus debilidades, aferrado a Cristo. Dios le llevará a la perfección. Terminará ese trabajo. De ahí en adelante, del sacrificio de Isaac, Dios dice, juro por mí mismo, porque me obedeciste. Y le repite de nuevo todo lo que le había dicho, de las tierras, de las bendiciones y todo. Ahí fue confirmado como el Padre de la fe. Entonces, mantengámonos convencidos de que el que en nosotros ha comenzado la buena obra la perfeccionará. Amén. Hasta el día de Cristo, pero tenemos que mantenernos en Cristo. Amén. No como los poquito de Cristo, un poquito de arrimando al mundo. Y terminó porque la Biblia dice en el Nuevo Testamento es justo. Yo creo que está en el cielo, pero se le quemaron hasta las plumas al sacarlo del fuego del Señor. Que sea una referencia. Lot, su mujer, sus hijas. Y que sea un ánimo y un aliento a Abraham y su trayectoria, y a nosotros se nos llama hijos, porque él perseveró con Dios y se mantuvo firme. Que Dios nos ayude a todo eso. Vale la